No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro hashtag para el día de hoy es numeral crisis alimentaria. Bienvenidos. Les pedimos que se comuniquen con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta @INTL, o que nos escriban por Facebook, por correo electrónico o en nuestra página web. Queremos seguir debatiendo con ustedes. Comuníquense. Les propongo entonces que vayamos a nuestra primera nota sobre seguridad alimentaria. Artículo 25. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, titulada El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, 870 millones de personas padecen de hambre en el planeta. Es decir, que del total de la población mundial, 1 de cada 8 personas padece de subnutrición crónica. Hoy, más de 100 millones de niños menores de 5 años tienen falta de peso y la desnutrición provoca más de 2.5 millones de muertes de niños cada año. Burundi, Chad, Haití, Eritrea y Etiopía en el Cuerno de África son los 5 países con más hambre del mundo según el Índice Global del Hambre 2012. África continúa siendo la región del mundo en donde se evidencia esta problemática, pues pasó de 175 millones de personas con hambre en 2007 a 239 millones en 2012. En Asia y el Pacífico, aunque el número de personas con hambre se redujo, todavía hay 563 millones de bocas por alimentar. En América Latina y el Caribe hay 49 millones de personas que pasan hambre. Haití es el tercer país con más hambre del mundo, pero en la lista también están Guatemala, Bolivia, República Dominicana, Ecuador y El Salvador. Y aunque la gran mayoría de personas que padecen hambre en el mundo viven en países en desarrollo, la situación no es ajena en las regiones desarrolladas, pues allí también ha aumentado el número de personas que pasan hambre, de 13 millones en 2006 a 16 millones en 2012. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Nos vamos ahora a una pausa de comerciales. Cuando volvamos les cuento quiénes son nuestros invitados. Ya regresa el análisis en Hashtag Internacional. Petro contesta sus preguntas e inquietudes sobre educación. El viernes en El Primer Café, solo aquí en Canal Capital, televisión más humana. ¿Armar o amar? Si
al Desarme Ciudadano. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Hubo uno de los desaparecidos que era un joven estudiante que se lo llevaron en la calle con su hermanito menor. Este jueves en Hagamos Memoria. Colectivo 82, 30 años de impunidad. Un narcotraficante se asoció con el F2 de la policía para vengar el secuestro y asesinato de sus hijos. Y los llevó a una de sus fincas en los llanos orientales, en donde los amarró desnudos a árboles en la selva y los dejó ahí, para que el ambiente selvático los devorara. 13 estudiantes siguen desaparecidos. Hagamos Memoria, jueves, 9:30 de la noche, solo aquí por Canal Capital, televisión más humana. Prosperidad para todos es ambiente para todos. Los largos ríos y, como ustedes saben, mucha agua. Perdón, profe, pero no importa cuánta agua tengamos. Si la seguimos contaminando ya no nos sirve de nada. Si seguimos como vamos, en pocos años será escasa. Solo debemos usar la necesaria. Por eso hay que mantenerla limpia. Ellos son protagonistas de una nueva cultura frente al agua. El agua es de todos, protegerla también es responsabilidad de todos. En desarrollo de la política de restitución de tierras que lidera el Gobierno Nacional, la Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, informa que mediante resolución RNM 001 del 2 de mayo de 2012, se determinó la viabilidad de iniciar los procesos de restitución en las veredas 1 de mayo, 20 de julio, Alvarico, Astilleros, Boriqueros, Cadaguate, Camilandia, El Mestizo, El Salto, Guamito, La Alejandra, La Colorada, Las Piedras, Nueva Esperanza, Porvenir y Rampachala del municipio de Zulia del departamento de Norte de Santander. Por tanto, se requiere a quienes hayan sido despojados de sus tierras en dicha región, comparezcan a la unidad de restitución en la avenida Primera AE, número 1808, barrio Los Caobos, en la ciudad de Cúcuta, o a cualquier oficina del país con el fin de realizar los trámites correspondientes. Para más información, consultar www.restituciondetierras.gov.co. Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos. Vivimos nuestra sexualidad con amor y respeto. Nosotros decidimos con responsabilidad. Nosotros decidimos informarnos. Vivimos con compromiso nuestro proyecto de vida. Nosotros decidimos con valentía. Vivimos nuestra sexualidad a conciencia. Con responsabilidad y respeto. ¿Y tú? Infórmate. Entra a www.procuraduría.gov.co. En desarrollo de la política de restitución de tierras que lidera el Gobierno Nacional, la Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, informa que mediante resolución RNM 003 del 16 de agosto de 2012, se determinó la viabilidad de iniciar los procesos de restitución en el municipio de Buesaco, del departamento de Nariño. Por tanto, se requiere a quienes hayan sido despojados de sus tierras en dicha región, comparezcan a la unidad de restitución en la calle 18, número 2884, oficina 907, edificio Cámara de Comercio, en la ciudad de Pasto, o a cualquier oficina del país con el fin de realizar los trámites correspondientes. Para más información, consultar www.restituciondetierras.gov.co. Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos. Aló. 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 ¿Aló? El 19 de agosto de 1968, la Filarmónica de Bogotá ofrece su primer concierto. Hoy la orquesta cuenta con un vasto repertorio que incluye lo mejor de la literatura orquestal clásica y moderna. Su versatilidad y el alto nivel interpretativo alcanzado la ubican entre las primeras orquestas de Latinoamérica. Más de 100 músicos. Más de 140 conciertos en vivo por año. 19 millones de espectadores a través de los medios. Música sinfónica al alcance de todos los públicos.
La Filarmónica de Bogotá enriquece la cultura de los ciudadanos. Canal Capital, televisión más humana. Este sábado en Indivisibles, TV Candelaria, un canal comunitario que busca a través de la voz de los niños ser parte del fortalecimiento de la identidad y permanencia de los habitantes del barrio Candelaria La Nueva y asimismo buscar nuevas soluciones a pequeñas problemáticas cotidianas de la comunidad en la localidad de Ciudad Bolívar. Indivisibles por una ciudad audiovisual. Sábados, 11 de la mañana, solo aquí por Canal Capital, televisión más humana. Yo recuerdo. Débora Arango, pintora colombiana. El análisis continúa en Hashtag Internacional. Estamos aquí en Canal Capital con el director de la FAO en Colombia, el doctor Rafael Zavala. Muy buenas noches. Laura, ¿qué tal? La Agencia Especializada de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Germán Vélez, director del Grupo Semillas. Muy buenas noches, Germán. Laura, buenas noches. Y como tuitera invitada está Noelia Vera, una comunicadora que dirige aquí en Colombia la agencia Agora News. Bienvenidos a todos y bienvenidos a Colombia. Rafael y Noelia están recién llegados al país. Espero que se lo gocen. Gracias. ¿Les parece si entramos ya en materia? Rafael, 870 millones de personas desnutridas en el mundo. Eso es lo que dice el informe de la FAO que fue publicado hace tan solo unos días en Roma. Pero sin embargo, ese informe trae buenas noticias, ¿no? Arranquemos con las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, las buenas noticias es que se fueron cumpliendo en buena medida los objetivos del milenio en diversas regiones del mundo. Estos objetivos abarcaban, entre otras cosas, principalmente combatir al hambre en el mundo. En el caso de América Latina, bueno, en el caso de Europa y América, fueron noticias alentadoras. Sin embargo, hubo un estancamiento producto de la crisis alimentaria del 2007, que pues ya no le podemos hablar crisis sino estadía porque llevamos como 5 años, ¿no? Pero las buenas noticias es que se han cumplido los objetivos del milenio hasta cierto punto y hay buenas proyecciones en cuanto a la producción de alimentos a nivel global. Bueno, los objetivos de milenio, el objetivo que tiene que ver en particular con alimentación consiste en un compromiso de reducción en un 50% antes del 2015, ¿verdad? Sí. Y lo que parece concluir este informe es que vamos en buen camino para lograr llegar a ese objetivo. ¿Cuáles son las zonas que están en riesgo, que pueden no llegar al objetivo? Bueno, sin duda, como bien decía la cápsula, África, en el caso de Latinoamérica, claramente Haití, y de América continental, en Centroamérica. En la mayor parte de los otros países se están cumpliendo, si no es que ya se cumplieron las metas. En el caso de Colombia, hay un leve estancamiento, hay un ligero retraso, pero nada que no se pueda lograr. África sin duda, ¿no? Lo que es sobre todo el cuerno de África, Eritrea, Etiopía y Chad, sobre todo. Bueno, Rafael nos dio las buenas noticias. Le voy a preguntar ahora a Germán que nos dé las malas noticias del informe. Bueno, las malas noticias es que muchos países de América Latina en vez de avanzar, digamos, el sector de producción de alimentos ha retrocedido. Colombia ha sido uno de los países que también ha disminuido la producción nacional de alimentos, especialmente de productos de corta duración o perecederos o de la seguridad básica alimentaria.
y ha crecido en los últimos años el área de producción de cultivos permanentes, como es el tema de cultivos de palma aceitera o productos maderables, y esa tendencia muestra que en muchos de nuestros países lo que ha sucedido es que ha retrocedido la autonomía y capacidad de los países de producir su alimento, y se va a ir agravando especialmente en los países que hemos firmado los tratados de libre comercio. Ya vamos para ahí, espere, que ya vamos para los tratados de libre comercio. Una de las cosas que el informe hace 3 puntos muy interesantes. Arranquemos con el primero. Dice, el crecimiento económico no necesariamente implica mejoras en nutrición, ¿verdad? Eso es una de las primeras, y señala 2 casos. Señala un caso exitoso, el caso de Bangladesh, y señala el caso de India. Y dice, en India no se ha logrado avanzar como podría hacerlo prever el crecimiento indio en materia de nutrición. ¿A qué está apuntando el informe, Rafael? Bueno, apunta principalmente al problema que representan las grandes concentraciones de población que todavía no tienen acceso a alimentos adecuados, un adecuado acceso, ¿no? Lo que es el concepto de seguridad alimentaria. Es muy importante recordar que donde se producen los alimentos no es donde se consumen, ¿no? Es el gran problema. Donde están las vacas no están las bocas, así de fácil. Y cuando se traduce esto en países de dimensiones como la India, que son 1.000 millones de habitantes, bueno, pues lograr descender las cifras de subnutrición en sociedades tan complejas como la India, bueno, pues no es nada fácil, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Colombia la tenemos más sencilla, son 6 millones, hay un gran potencial agrícola, no son trozos de desierto en este país, es un país con un potencial enorme, y es una cuestión de, por un lado, voluntad política, por otro lado, sociedad civil rural, y también una educación de parte del consumidor para ir adquiriendo mejores prácticas que desperdicien menos alimentos, por ejemplo, de tal modo que pueda fluir mejor la producción agrícola en un solo país. Rafael, Germán, Rafael habla, digamos, de que en Colombia la tenemos un poco mejor. Yo me pregunto cuánto mejor. En este sentido, el informe dice que para que le llegue al pobre, a los pobres para que ellos puedan mejorar su nutrición, se necesita que el crecimiento no sea solo crecimiento económico, sea crecimiento agrícola, que es el que les llega más directamente, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿la tenemos mejor entonces aquí en Colombia? Yo creo que no. Yo creo que, mire, es que lo que ha pasado en Colombia es dramático en el sector rural. Colombia en la década del 90 era autosuficiente en la producción de alimentos y hoy en día estamos importando 9.5 millones de toneladas de alimentos. Una vergüenza que un país como Colombia esté importando casi toda o gran parte de su comida, ¿cierto? Donde ya Colombia tiene supuestamente 40 millones de hectáreas destinada a la ganadería, cuando no debería tener más de 15 o 20 millones de hectáreas en ganadería, y solo tiene 4.5 millones de hectáreas en producción de alimentos o de cultivos, cuando tendríamos un potencial agrícola de más de 20 millones de hectáreas. O sea, Pero ese fenómeno es un fenómeno colombiano, es un fenómeno común a Latinoamérica. Yo creo que es común a Latinoamérica, pero en Colombia es uno de los países donde más se ha profundizado digamos, el modelo de desarrollo no concuerda con la potencialidad de producción de alimentos o de la capacidad de los países a producir digamos, su propia alimentación. Y Colombia es dramático ver que no estamos importando casi gran parte de la comida. El segundo punto que hace el informe tiene que ver con crecimiento atado a mejores políticas públicas, sobre todo en lo que tiene que ver al acceso a la tierra y acceso al crédito. ¿Qué ejemplos hay para mostrar, digamos, como para emular en el mundo, Rafael? ¿Qué recomienda la FAO?
Bueno, primero que nada quiero retomar un punto que abarcó Germán. Sí, en efecto, antes Colombia producía más sus propios alimentos, pero por otro lado, también es muy cierto que mediante un adecuado manejo de la ganadería que él bien comentaba, se pueden seguir produciendo alimentos y con mayor razón, retomo lo que decía, Colombia está más, la tenemos más fácil en ese sentido por el mismo potencial que Germán subrayaba. El punto está en un equilibrio y en las tareas de la agricultura. La agricultura, primero que nada, se hace para la tarea de la agricultura desde la perspectiva del Estado, es para producir los alimentos que consume la población, pero también nos tenemos que acordar de las otras tareas que son generación de empleos a nivel rural, generación de divisas, producto de la exportación, y generación de tecnología adecuada, apropiada y propia, ¿no?, por parte del país, que no se nos olviden esas otras tareas que son secundarias, estoy de acuerdo, pero tareas al fin y al cabo, ¿no? Ahora, regresando a la pregunta, Laura, buenos ejemplos de crédito aquí en Colombia, pero el más sobresaliente es el del Grameen Bank, ahí en Bangladesh, que se fue con grupos solidarios de mujeres, fue impresionante la respuesta. Los hombres son muy malos para pagar tradicionalmente y eran los sujetos de crédito en muchos países, los sujetos de crédito de la agricultura. En la experiencia esta del Grameen Bank se generaron grupos solidarios de mujeres que pedían créditos mínimos, o sea, decir aquí pedir créditos de 20,000 pesos o 10,000 pesos y pagaban poco a poco. Fue una experiencia que se replicó de inmediato, producto del buen trabajo y de un buen modelo adecuado a una realidad específica. En el caso del crédito, y la otra pregunta era... Acceso a la tierra. Acceso a la tierra. Bueno, ese es uno de los... bueno, aquí ni qué decirlo, ¿no? La restitución de tierras es un tema candente y bueno, y la FAO estamos aquí para colaborar a la resolución, pero sí es un fenómeno sumamente importante. Aquí en el mundo con la crisis de los alimentos nos damos cuenta de un fenómeno que no ha sucedido todavía en muchos países de Latinoamérica, pero sí está presente en África, por ejemplo, lo que le llaman el acaparamiento de tierras, que gobiernos o grupos industriales compran trozos de país para producir alimentos. Eso se está viendo ya vamos en África. A eso sobre el precio de los alimentos. Antes le quiero dar paso a Noelia a ver qué es lo que están preguntando los televidentes. Bueno, en los comentarios se nota un poco como la impotencia, ¿no?, de este tema. Preguntan mucho si tiene que ver esta crisis alimentaria en general, la permanente, con una crisis de valores que cada vez va más en decadencia, ¿no? Pues, bueno, yo diría que el producto de la crisis alimentaria se conjugan 4 cosas, a ver si Germán está de acuerdo conmigo, y tú también, Noelia y Laura. Primero es el alimento, el costo de los alimentos es tan alto por el costo del petróleo, es una agricultura muy dependiente del petróleo y de sus subproductos, tanto en insumos como en producción. Sube el precio del petróleo, sube todo, ¿no? La otra, cambio climático, hay una competencia ya de desastres naturales contra tierra cultivada. La otra es los famosos agrobiocombustibles, que es precisamente tierra para producir alimentos o tierra para producir energía. Ese es otro juego. Y además está la especulación de los grandes mercados, ¿no? Eso yo creo que detrás de esas 4 también está la disciplina del consumismo, que yo creo que el tuitero que mandaba la señal se refiere a esa, ¿no? Ya a la sociedad consumista tan dependiente de los subproductos del petróleo, no sé. Creo que hemos llegado al corazón del tema. Entonces, les propongo que miremos una nota sobre el precio de los alimentos y volvemos y discutimos estos 4 temas que planteó Rafael. Según expertos del Banco Mundial, una de las principales causas del hambre en el mundo es la pobreza, pues una persona con un ingreso de $2 o $3 diarios gasta entre el 60 y el 70% de esto en alimento. La situación se pone cada vez peor.
pues Naciones Unidas ha señalado que desde agosto de 2010 los precios de los alimentos han subido de manera sostenida en el mundo, haciendo que los pobres sean los que más riesgo tienen de padecer hambre. Oxfam, por ejemplo, señala que los precios de la canasta básica de alimentos se duplicará en los próximos 20 años. Hoy el 80% de la dieta mundial consiste en granos. Los 3 cultivos más consumidos en el mundo son el trigo, el maíz y el arroz, producidos principalmente en el continente americano. La FAO estima que para evitar hambrunas hay que producir más alimentos y América Latina sería entonces la llamada a alimentar el mundo, pues América Latina tiene la capacidad de duplicar su producción actual de granos, ya que cuenta con los 3 elementos necesarios: tierra, agua y tecnología. El mundo produce cerca de 2 kilos de alimentos por persona al día, entre cereales, frutas, verduras y huevos. Entonces, ¿qué pasa con los precios de los alimentos? Argentina, por ejemplo, es el mayor productor de trigo en América Latina, con más de 15 millones de toneladas, y Brasil, por su parte, produce más de 56 millones de toneladas de maíz y más de 9 millones de toneladas de arroz. El precio del trigo, por ejemplo, ha experimentado un incremento significativo para muchos, pasando de $260 por tonelada en mayo de 2012 a $360 en septiembre de este año, y se prevé que el precio siga aumentando en 2013. En 2011, por ejemplo, el precio del maíz aumentó un 74%, la soya un 36% y el azúcar un 21%. La producción de los llamados biocombustibles también tienen sus efectos en los precios de los alimentos, pues en el caso del maíz, parte de las cosechas son utilizadas para la producción de combustibles, lo que presiona el incremento del precio del maíz utilizado para alimentación. El cambio climático también afecta el precio de los alimentos, pues las sequías que sufren varias regiones del mundo dañan tierras productivas y en otras zonas las inundaciones arrasan cultivos y reses. El costo de la energía también afecta a los precios. La comida no escapa del impacto del precio del petróleo por los costos de producción y de transporte. Pero lo que la gente no se explica es por qué cuando el precio del petróleo baja, no baja igual el precio de los alimentos en el mundo. El problema en los precios de los alimentos es que el sistema alimentario se maneja por los intereses de los monopolios internacionales que hacen enormes ganancias en lo que ellos llaman el mercado libre, que no es otra cosa que la especulación. Las preguntas son entonces, ¿hay suficiente comida para alimentar el total de la población del mundo? ¿O es que en realidad el precio de la comida es tan alto que la gente pobre tiene que padecer hambre? No, esperad un momento, este no es el final. Si usted insiste, hay un plan. Pero el plan solo funcionará si los gobiernos quieren que funcione. Y los gobiernos trabajarán en ese plan si tú, el pueblo del mundo, se lo exige. Por eso este no es el final del reportaje, sino el comienzo de un gran plan para el mundo, que pondrá sentido común en los asuntos de los hombres. Seguimos discutiendo nuestro hashtag, numeral crisis alimentaria. ¿Les parece si comenzamos, Noelia, Rafael, Germán, con lo que nos plantea aquí Carlos Hernández? Cuando un Estado deja su alimentación a la suerte del mercado, ¿es ahí cuando tenemos una crisis alimentaria? ¿Sí o no? Sí, Germán, ¿sí? Ese, para mí es el problema central de... ¿Sí o no, Rafael? Lo que nos está diciendo es Carlos, sí. Lo que nos está diciendo Carlos es cuidado con la dependencia del exterior, ¿no? Cuidado con la dependencia alimentaria, por si es muy cierto, si no es una garantía, si es una gran probabilidad de que dependas de caprichos del mercado para el alimento de la población de tu país, ¿no? Noelia, ¿sí o no? ¿Y por qué no les preguntamos a los tuiteros que nos digan sí o no? ¿Qué opinan de esa afirmación? Entonces, arranquemos. ¿Por qué no tratamos como de explicar cuál es el debate sobre seguridad alimentaria y tratados de libre comercio, Germán? Sí, bueno, para entender un poco eso es importante ver qué es lo que está pasando con los mercados especulativos y qué papel juegan hoy en el tema de la crisis alimentaria.
Hoy en día la alimentación global está concentrada por el control monopólico de un puñado de empresas transnacionales que son tan poderosas, mucho más poderosas que muchos estados enteros, que tienen la capacidad, y sobre todo en la última crisis financiera en el 2008, cuando se colapsó gran parte del sistema financiero, muchos de los capitales internacionales se fueron a financiar el mercado especulativo de alimentos, y allí fue donde empezó a crear todas estas... ¿Pero qué quiere decir el mercado especulativo de alimentos? Bueno, lo que pasa es que, sobre todo, por un lado, se están, digamos, comprando a futuro, o se está asegurando la compra futura de todos los alimentos, donde se juega en la bolsa de valores con digamos, el valor de los alimentos, y eso hace que unas grandes transnacionales controlen todo, digamos, la producción de alimentos. Por ejemplo, hace unos años una gran empresa comercializadora de cacao hizo, digamos, una compra masiva de cacao que hizo mover y colapsar el precio de los alimentos del cacao en el mundo. Y eso hace que... ¿Y esto cuándo fue y qué empresa fue? Eso fue específicamente esta empresa Armajaro, que en el 2010 compró el 7% de la producción mundial de cacao, y eso inmediatamente hizo bajar el precio bajar, no. A lo que venden el cacao los productores nacionales, y hizo colapsar mucho de las economías locales que dependen del cacao. Entonces, eso mismo pasa con muchos productos que grandes transnacionales como Cargill o DMG hacen que el mercado de alimento colapse al controlar, digamos, el mercado especulativo. Y por el otro lado, esa compra a futuro, donde hace que al final los agricultores tengan un seguro parcial de su cosecha al comprarla a futuro, pero las grandes empresas juegan en el mercado especulativo. Entonces eso hace que la crisis alimentaria, o digamos de precio de alimentos, caigan dramáticamente. Pero Rafael, para entender bien, y ahora volvemos al tema de los TLC, pero para entender bien el tema de cómo se crean las crisis, en el 2007... se dispara el precio de los alimentos, ¿verdad? Y están las protestas por los alimentos que se dan en muchos países del mundo, todas sincronizadas. No sé si recuerdan este proceso de país tras país donde se protestaba por el precio de los alimentos. Lo recuerdo muy bien porque estaba en Haití, y ahí fue una protesta muy fuerte por el aumento del precio del arroz. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dispararon los alimentos en ese momento? Pues mira, Laura, se conjugaron los factores que hablábamos, la parte del incremento en el precio del petróleo en una agricultura con un uso altísimo de hidrocarburos, la parte de la especulación, la parte de los biocombustibles, o sea, la desviación de granos hacia la producción de energía, y también desastres naturales que afectaron las cosechas en muchas zonas del mundo, producto del cambio climático. Se generó, como tú bien dices, una reacción en cadena ante economías con una asfixia de recursos, y precisamente se generaron en algunos países unas problemáticas de nivel de Estado, ¿no? El problema es si todo se lo vamos a dejar a los grandes mercados que nos mencionaba Germán. Es muy complejo, la agricultura es muy compleja, se ve desde un extremo que es negocio, la agricultura como negocio para lucrar, hasta el otro extremo de la agricultura, que es un derecho a la alimentación. En todo ese espectro se mueven intereses, se mueven políticas, se mueven los países, se mueven los grandes productores, y como en el caso de aquí de Colombia, los pequeños agricultores con una gran potencialidad de organizarse y asociarse para hacer frente a ese monstruo que pueden ser las compañías multinacionales en cuanto a tratar de ser competitivos.
pero sí es muy amplio el complejo, el espectro, perdón, de lo que viene siendo la agricultura. Y regresando a tu pregunta, pues sí son esos cuatro factores principales, hay otros, pero esos 4 factores principales que desencadenaron esa crisis, que bueno, las crisis son momentáneas, ¿no? Estas ya llevamos 5 años, ya es más bien estadía. ¿Sí? Usted, la FAO no la ha dado por acabada, seguimos en la crisis. Seguimos en la crisis. 2008 ha seguido y está profundizando. Bueno, entonces volvamos a nuestro tema de tratados de libre comercio. ¿Son la salida o son digamos, son la salida al problema o agravan el problema? Bueno, según aquí se agrava el problema, ¿no? Claro. El debate en la red está un poco en torno también a la especulación de los mercados, evidentemente, de los agentes que se implican en ellos, los gobiernos, las instituciones, las grandes empresas. Se preguntan si todos esos crímenes, esas muertes, esas personas que mueren por hambre o por desnutrición, quedan impunes. Híjole, que... Bueno, la suerte es que no me toca responderlo, pero sí, son 2 preguntas. La última, la de dónde están los responsables de las muertes de hambre, y la otra, la conveniencia o no del Tratado de Libre Comercio, de los tratados de libre comercio. Te lo digo yo, que vengo yo creo que el país que tiene más tratados de libre comercio, que es México. Y por un lado es muy conveniente, por un lado se aprovechan las ventajas competitivas, siempre y cuando haya un marco político, de política pública, para proteger lo ya establecido o proteger a los pequeños productores que van a ser vulnerables ante la llegada de las grandes compañías. Hasta en México, ¿se acuerda de la protesta cuando aumentó el precio de los productos de la arepa, de la harina para la arepa? Claro, o sea, ¿se acuerdan bien? ¿Ustedes se acuerdan de esta protesta cuando entró en marcha? Las tortillas. De la tortilla de maíz. Entonces, uno se pregunta si los estados, Germán, deben hacer una apuesta, porque si el planteamiento del informe de la FAO es el crecimiento agrícola es el que le llega a los más pobres, es el que resuelve el problema del hambre. Uno se pregunta, bueno, entonces uno le apuesta al campo o le apuesta a la minería o le apuesta al petróleo o puede hacer todo al mismo tiempo. Sí, mira, es que yo creo que lo que está pasando con los tratados de libre comercio en nuestros países es un ejemplo que nos muestra para dónde va, digamos, la soberanía alimentaria de nuestros países. O sea, tú conoces mejor México que yo, pero lo que conocemos de impactos que ha tenido el TLC en México también ha sido crítico con el tema de el campo mexicano se ha desocupado. O sea, la cantidad de millones de campesinos que han salido del campo mexicano y el tema de cómo México pasó de ser un país autosuficiente y exportador de maíz a importar casi 10, 12 millones de toneladas de maíz, y que ha generado ese impacto tan fuerte en la alimentación básica. Y eso lo ve uno en todos los otros tratados de libre comercio, en Chile, por ejemplo, o lo que está empezando a pasar en Centroamérica con los tratados de libre comercio, cómo cada vez los países han dejado de ser autónomos para producir alimentos. En estos tratados se propone o se plantea de que desde el norte o desde Estados Unidos se produzca la alimentación básica y nosotros vamos especializados en producción de productos permanentes como frutales, algunos frutales exóticos o algunos productos que no son de la alimentación básica como los agrocombustibles, pero finalmente estos países prácticamente están perdiendo su capacidad. ¿Y cuál es el riesgo? O sea, ¿cuál es el riesgo de que no seamos autosuficientes como países? O sea, sí. Dos cosas. Primero, no quise decir que en México era miel sobre hojuelas lo del Tratado de Libre Comercio, más bien producto de lo que sucedió en México. La lección es que adelante, pero teniendo cuidado con los sectores productivos, los pequeños agricultores. El Tratado de Libre Comercio en el caso de la agricultura en México fue muy positivo para ciertos sectores, para los exportadores de frutas, de ensaladas, etcétera. Pero no podemos decir que fue positivo para los pequeños productores. Quizás para la masa urbana le convino, pero para el sector rural sí faltó un cuadro de contingencia de política pública
para ir incrementando alternativas, para establecer esquemas de asociatividad para llegar a ser competitivos en el caso de los pequeños productores. Estoy de acuerdo. En el punto que tú comentabas, Laura, el objetivo precisamente es tratar de disminuir la dependencia del exterior en alimentos básicos, ¿sí? En el alimento básico de la población, que no dependas del exterior, porque si no estás dependiendo de altibajos del mercado, de cambios de última hora que te afectan. ¿Y cuáles son los productos básicos? ¿Son los que son más fluctuantes o no? No, son los de la canasta básica. Aquí o sea, cada país tiene su canasta básica. Aquí estamos hablando del maíz, maíz, arroz, frijol, el cárnico, pollos, o sea, ese pero tipo de esos cosas. no son los que tienen una gran elasticidad en los precios, o sea. Claro, y el problema es que el Tratado de Libre Comercio prácticamente está abriendo la puerta a que esa alimentación básica sea sustituida por la importación masiva de productos que están subsidiados en estos países del norte y quiebra prácticamente la producción nacional. Ahorita no va a poder competir ni los productores avícolas con la entrada masiva de pollos o el tema del arroz, que también es un producto básico, que era producción nacional y que cada vez va a estar más sustituida por la importación masiva. Pero por otro lado, Germán, tocaste un tema muy importante, porque por ejemplo, el pollo competitivo de afuera contra el competitivo de adentro. Sin embargo, también alimento de menos costo de afuera para alimentar el ganado de adentro. ¿A qué me refiero? Tengo entendido que en Colombia sí se produce el maíz que la gente consume en arepa. Se importa el maíz que va para la producción ganadera. Eso quiere decir proteína a menor costo posible. Entonces, es un arma de doble filo en cuanto a que qué bueno que venga alimento para alimentar animales de menor costo, ya no podemos decir barato, y que eso se convierta en proteína de menor costo para la población. Pero por otro lado, también tener cuidado de que no entre la carne que desplace a todos los productores nacionales. Claro. Y se pierda la competitividad en ese sentido. O sea, hay unas partes que sí convienen, por supuesto, y otras que por supuesto que no. Noelia, ¿qué están preguntando? En este sentido, sí están preguntando qué políticas hay para cuidar la labor del campesinado, ¿no? Se decía que un 18% de la población en Colombia pasa hambre, y la mayoría de ese 18% son campesinos, ¿no? Paradójicamente, las personas que se dedican a cuidar la tierra y a alimentarnos al resto. En este sentido, no sé si tenéis algo que añadir, cómo se puede cuidar esta figura, ¿no? Claro, es que ahí es donde está el problema de fondo. Si hubieran políticas gubernamentales que protegieran a los campesinos, pues ahí podríamos, digamos, hacerle contrapeso a todo este modelo de los tratados de libre comercio y a la agricultura mecanizada, globalizada, que es la que verdaderamente le está apostando el gobierno nacional. El gobierno, si uno ve en todas las iniciativas que ha habido en los últimos años, del famoso Estatuto Rural que tumbó la Corte Constitucional, o las nuevas leyes o lo que se quería meter ahorita con el Plan Nacional de Desarrollo, que tumbó también la Corte Constitucional, que era artículos que profundizaban el modelo de concentración de tierra para la producción agroindustrial, pero uno no ve políticas del Estado que fomenten o promuevan la agricultura campesina, la producción local de alimentos. Entonces va en contravía, o sea, se promueve producción para agrocombustibles, producción para agricultura hacia la exportación, o producción de productos que no son de la canasta básica familiar y que no tiene que ver nada con la seguridad y la soberanía alimentaria. El tema del acaparamiento de tierras, ¿está vinculado con el tema de los biocombustibles? ¿Son fenómenos vinculados o no, Rafael? Más bien lo vinculo con cuestiones de producción de alimentos, de reserva de producción de alimentos de ciertos países desarrollados. Que puede estar incluyendo algún grado de especulación para desviarse la producción hacia biocombustibles, pues sí es factible, pero es más, está más dirigido hacia establecer reservas de alimento.
está más dirigido hacia el mercado especulativo del cual hablaba Germán al principio. Entonces, le propongo que hablemos de otra variable en el precio de los alimentos que tiene que ver con el fenómeno de las patentes, de las semillas patentadas. Germán, ¿por qué no nos explica por qué ese es un problema internacional, ¿no? Ese es un problema global muy importante y que influye extremadamente grande en el tema de la crisis global de la producción de alimentos y la agricultura, porque hoy en día un puñado de empresas, no más de 10 empresas transnacionales en el mundo, está controlando la producción y la comercialización de semillas en el mundo, de semillas patentadas. Y lo más grave es que de esas 10... Deme un ejemplo de una semilla patentada. O sea, de todos los cultivos básicos hay semillas patentadas y registradas. ¿Y qué significa para el campesino eso? Significa que una semilla de maíz que es propiedad de una empresa como Monsanto, solo la puede, digamos, comercializar o utilizar un agricultor con la autorización y pagándole royalties o regalías por el uso de la tecnología patentada. O sea que esas semillas prácticamente son de control de unas pocas empresas y hace que los agricultores pierdan no solamente la posibilidad de producir su propio alimento libremente, sino que las semillas que estaban en posesión o que son patrimonio colectivo de los pueblos, que fueron creación por los campesinos desde hace miles de años, están siendo controladas por unas pocas empresas y hoy en día muchos países como Colombia están haciendo nuevas leyes de propiedad intelectual y de ¿Estamos patentando semillas acá? Claro, en todo el mundo, pero muchas de las semillas están ya en propiedad de esas empresas, como te digo, de Monsanto, DuPont, Syngenta, que controlan el 50% de todas las semillas patentadas. Y cuando hablamos de leyes de semillas, ¿de qué estamos hablando, Germán? Estamos hablando de normas que restringen el uso de las semillas, no solamente de propiedad de las empresas, sin autorización de las empresas, ¿cierto? O incluso ya en Colombia... ¿Y qué países tienen esas leyes? En casi todos los países se han aprobado leyes en el marco de lo que se llama la Unión de Protección de Obtentores Vegetales y de eso hay varios convenios internacionales. La versión más dura es la versión del año 91 que se llama UPOV 91 y Colombia y muchos países recientemente han aprobado UPOV 91. En casi ningún país del sur había aprobado UPOV 91. Pero a través de los tratados de libre comercio se obliga a que todos los países como Chile, los países centroamericanos, Perú, Colombia, hayan aprobado en estos últimos años UPOV 91 y esas leyes lo que hace no solamente restringir el uso de las semillas de las empresas, sino que llega mucho más allá de casi que volver ilegal el uso de las semillas criollas. Pero espere que quiero entender bien. Entonces este documento internacional, Colombia lo aceptó. ¿Y ahora hay una ley de semillas en Colombia? Exacto, hay una ley que Colombia recientemente en este año aprobó UPOV 91, ¿sí? En el marco de las obligaciones del TLC y esta norma en este momento está en control constitucional en la Corte porque es un convenio. Hay una indignación muy grande en Colombia de las comunidades indígenas y campesinas porque están pidiéndole a la Corte que lo declare inconstitucional, porque esta ley afecta directamente los derechos de los agricultores y la soberanía alimentaria. Bueno, preguntémosle a la FAO qué opina de las leyes de semillas. Pues está un poco incómoda la respuesta, bueno, más bien la pregunta. Le faltó agregar algo a Germán que es muy importante. La gran mayoría de esas patentes, salvo 2 o 3 casos, pues se originan a partir de material genético tropical, de material genético de países en desarrollo. Pero el panorama yo no lo veo tan negativo como Germán. Hay un movimiento al cual él pertenece y que es un movimiento internacional muy grande que está pujando mucho por el reconocimiento de los saberes tradicionales, por el reconocimiento de lo que son los materiales genéticos autóctonos o originarios, que sí está contrapunteando esta política de tal modo que sí se pueda hacer algo para que no se caiga en perversidades como nos estaba comentando
Germán, que sí se pueden llegar a dar. Entonces, no está tan negro el panorama, pero sí es muy cierto que si se establece el POP 91, también tiene que establecerse un marco regulatorio y también un marco de promoción del consumo de productos originales o de productos con denominaciones de origen de acuerdo a las regiones. En fin, son varios esfuerzos que están contrapunteando este fenómeno que son generales, ¿sí? No son exclusivos de la agricultura, por eso es la presión de varios sectores económicos de aprobarlo. Entonces, es una cuestión de escala de grises, de claroscuros. Noelia, ¿qué están diciendo los tuiteros? Mientras tanto, mientras todas estas políticas avanzan y se camina hacia adelante, ¿qué pasa con todos esos campesinos que se han visto afectados por todo este sistema, ¿no?, agroalimentario? Ahí la respuesta, Noelia, yo creo que coincidimos Germán y yo, están precisamente los esquemas de asociación, por un lado, o sea, es tarea de todos, ¿no?, de organismos internacionales, de las ONGs, de los productores y por supuesto de los gobiernos nacionales, de establecer marcos de política pública que vayan encaminados a mejorar las condiciones de calidad de vida de la población rural por medio de esquemas que los ayuden a ser competitivos en los mercados locales, aprovechando ventajas de la globalización, aprovechando las ventajas. Hay desventajas, por supuesto. Recuerdo a un escritor mexicano que falleció hace poco, Carl Fuentes, que decía: no hay globalidad que valga sin localidad que sirva. Ese a mí me queda muy claro que es uno de los lemas dentro de la agricultura, dentro de los mercados globales, para fomentar mercados locales y mercados regionales y asociatividad de los pequeños productores. Tenemos unos poquitos minutos, ¿por qué no hablamos un segundito del tema del cambio climático? Acaba de salir un informe de una ONG agrícola internacional que dice que el cambio climático está disparando los precios del trigo, del arroz y de trigo, arroz y maíz. Entonces mi pregunta es, ¿estos son los alimentos básicos de la dieta, sobre todo en los países en vías de desarrollo? ¿Qué hay que esperar? O sea, ¿cómo hay que tratar el tema del cambio climático? ¿Qué hacemos? En el tema de la agricultura yo creo que es muy importante ver que deberíamos ir en contravía de lo que vamos hoy en el mundo con relación a la producción de alimentos basado en solo agricultura agroindustrial, en agricultura con semillas híbridas y transgénicas que crean digamos una vulnerabilidad muy grande frente al cambio climático, porque estas semillas normalmente no han estado adaptadas a estos cambios dramáticos. Yo creo que para poder avanzar allí tenemos que volver a recomponer cómo la agricultura la hacemos a partir de los sistemas tradicionales de agricultura y de las semillas nativas y criollas que sí verdaderamente están adaptadas al cambio climático. Allí es donde está, digamos, el gran futuro de la agricultura, ver cómo ahí tenemos una gran variedad de semillas que fueron creadas por los agricultores en condiciones extremas ambientales, ¿cierto? En los desiertos, en las zonas desérticas de Mesoamérica o de Perú, o en las zonas tropicales que tienen una alta pluviosidad. Allí hay un montón de material genético potencialmente útil para enfrentar el cambio climático. Y verdaderamente los que están enfriando el planeta hoy en día son los pequeños agricultores, no la agricultura agroindustrial. Entonces tenemos que cambiar un poco la mirada de que quiénes son los que producen alimentos. Hoy en día el 60% de la comida, aunque no lo creamos, es producida por los pequeños agricultores, pequeños y medianos agricultores. O sea, el problema no es de falta de alimentos. No es de falta de alimentos. El problema no es de falta de alimentos. Sobreproducción de alimentos. Tenemos sobreproducción y un tremendo desperdicio, ¿verdad? Un tremendo desperdicio. Y el desperdicio. No necesitamos más tecnologías para enfrentar el cambio climático con nuevas semillas milagrosas, híbridas o transgénicas, sino con la agricultura local, la agricultura agroecológica. Los pequeños agricultores podrían alimentar el mundo, pero hay que cambiar las políticas globales. Mientras estas políticas de modelo irracional de especulación y de acaparamiento de tierras y de
falsas alternativas frente al cambio climático como los agrocombustibles, no vamos a resolver el problema. Noelia, dejemos que venga de Twitter la última pregunta. Bueno, ahí se ha tratado también el tema, volviendo a los biocombustibles, ya para terminar, pero relacionados con el cambio climático. No sé en qué equilibrio está, ¿no? La producción de biocombustibles con la crisis alimentaria y el cambio climático, claro. Bueno, habría que diferenciar cuáles biocombustibles, ¿no? Bienvenidos los que vienen de grasa animal, los biodiesel, etcétera. Los que son más bien dentro de una competencia de granos básicos, ahí sí yo no estaría tan de acuerdo, incluso la misma FAO no promueve eso. Pero en cuanto a los biocombustibles originados de alimentos, o sea, sobre todo en el caso del maíz, pues sí están jugando un papel bastante perverso, porque en realidad cuando nosotros estudiamos eran combustibles sostenibles o sustentables, ¿no? Pero nos dimos cuenta que más bien fueron rentables, ¿no? A la hora de que el precio del petróleo lo permitió, pues fue la desviación. Y con eso es una alteración en los precios. Por eso subieron, no nada más por eso, por las otras cosas que ya hablamos, subieron los precios, y al pequeño productor no le subieron mucho las ganancias. Rafael, Germán, Noelia, es que veo aquí en Twitter una preocupación de varios tuiteros, y tiene que ver con la dieta vegetariana. Y la pregunta es, ¿la dieta vegetariana ayuda a salir de la crisis o no ayuda a salir de la crisis? Muy cortito porque estamos sin tiempo. Rafael. Qué bueno que hicieron esa pregunta, porque precisamente había mucha gente en la India y China que eran vegetarianos por necesidad, porque no les alcanzaba para comprar proteína animal, porque no les alcanzaba para comprar carne. La economía de esos países creció, y la demanda, ese punto se me olvidaba, la demanda de granos básicos para alimentación animal en China y la India también jugó un papel muy importante en los precios, sobre todo en esa época de 2006 a 2010. Adelante con la dieta vegetariana, pues quienes les guste, sí, pero... ¿Sí o no? Sí, uno de los principales productores de cambio climático es la ganadería, y la ganadería pues ha generado un impacto gigantesco, que si la tercera parte de la tierra utilizada en ganadería se utilizara para producir alimentos, tendríamos una rebaja sustancial incluso de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, si tenemos que cambiar un poco el consumo, el modelo de consumo, de producir más, de consumir más productos vegetales y menos de ganadería insustentable, especialmente la que se produce en los países del norte de forma intensiva. Hay que ser la más eficiente. Que pero la carne me encanta. Bueno, nos tenemos que ir, nos despedimos, los seguimos invitando a ver nuestra franja de análisis en Canal Capital todos los días a las 8:30. Seguimos discutiendo mañana en Twitter. Yo por mi parte me voy a buscar el POP 91 y a revisar las leyes de semillas de las cuales me hablaba Germán. Nos vemos el próximo jueves. Seguimos haciendo TV más humana para ustedes.